Mejorado, ¿eh? Ahora tengo micrófono. Desde que nacemos muchas cosas nos molestan, que si el sonajero suena muy fuerte, que si nuestra madre ha tardado en darnos la comida. Cuando crecemos, nuestros problemas no desaparecen, sino que se transforman. Que si he suspendido un examen, que si he visto una serie que me ha impactado. Pero, ¿qué pasa después? Pues estos problemas se siguen transformando, pero esta vez entra un tipo de problema nuevo, que son los colectivos, aquellos que afectan a todo el mundo. Estos son guerras, crisis económicas y políticas, pero os vengo a hablar de un problemita que pone fecha de caducidad al planeta, y ese es la contaminación. Muchos estamos preocupados por la salud del planeta, pero realmente no somos del todo conscientes de la magnitud de este problema, por lo que hoy os vengo a preguntar ¿cuánto sabéis sobre la contaminación? A lo largo de este vídeo voy a ir nombrando tipos de contaminación, aunque quiero aclarar que hay muchísimos tipos más y no me cabrían en un vídeo solo. Ah, y los plásticos. Ese invento aparentemente inofensivo que nos lo prometía todo. Un plástico es un polímero, eso para empezar. Un polímero, básicamente, es una molécula que se encadena con otra igual y forman cadenas larguísimas, tan grandes que podemos verla a simple vista. Por ejemplo, la bolsa que te dan en el supermercado. El primer plástico sintético fue la baquelita, descubierto en 1907, aunque a este le siguieron muchos otros. Los científicos buscaban la resistencia del material, que fuese fácil de hacer y que fuese barato. Estas propiedades son importantes para comprender qué es lo que pasó después. El plástico se popularizó en la Segunda Guerra Mundial, por lo económico que era. Pero ¿qué pasó después de esta? ¿Qué pasó con las fábricas? Pues realmente no se demolieron, sino que siguieron desarrollando el plástico, pero esta vez para el público. ¿Recordáis las propiedades que dije antes de los plásticos, de que son muy resistentes y que son muy baratos? Pues esto favoreció a que la población, en lugar de reparar los utensilios que tenían antes, pues lo que hacían era comprar los utensilios, pero esta vez de plástico, que eran más baratos y mucho más resistentes. Y si el de plástico nuevo se volvía a romper, pues lo tiraban y volvían a comprar otro de plástico. Esta cultura recibe el nombre de la cultura de usar y tirar. De esta manera, la naturaleza se llenaba de materiales súper resistentes a la corrosión que iban a quedarse ahí por años. ¿Qué tiene de malo tirarlo? Pues para empezar que desequilibra los ecosistemas. Los animales lo confunden con comida y se intoxican, se ahogan, se hacen heridas. Un ejemplo son las tortugas de mar, que no diferencian las bolsas de basura de las medusas. Otra cosita bastante preocupante es que realmente los plásticos sí que se degradan, lo que pasa es que muy lentamente. Esto, para empezar, libera gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, pero también liberan microplásticos. Un microplástico es un plástico con un tamaño inferior a 5 milímetros. Esto se mueve muy fácilmente por el mundo, tan fácilmente que están en mi cuerpo, están en tu cuerpo, con todos los efectos de la salud que esto conlleva. Además, también liberan aditivos, por lo que llenan el ecosistema de tóxicos. La contaminación radioactiva tiene dos tipos de contaminantes. Para empezar, los isótopos radioactivos y luego cualquier tipo de ser u objeto que haya sido expuesto a una dosis de radiación, como pueden ser personas, comida. Las personas nos podemos contaminar de dos maneras. Para empezar, una exposición aguda, lo cual es bastante raro porque requiere una exposición bastante fuerte, o una exposición crónica, por una dosis que no llega a ser letal, pero por un tiempo mucho más prolongado, por lo que tiene riesgo de cáncer o de malformaciones en el parto. Puede que para ti no suponga un problema, pero gente que vive cerca de un cementerio nuclear que no ha sido debidamente limpiado, pueden estar exponiéndose, como fue el caso de Almería, en España. En 1966, dos aviones estadounidenses chocaron en el aire. Dio la casualidad de que uno era un bombardero y liberó la friolera de 4 bombas termonucleares por la zona. El plutonio fue en parte absorbido por la población como dióxido de plutonio. Posteriormente, el plutonio se descompuso para dar lugar a americio, que es incluso más radiactivo. A día de hoy, tras varias limpiezas, siguen habiendo lugares donde no se puede edificar por riesgo de contaminación. Los insecticidas y los pesticidas son los primos hermanos de los plásticos, es decir, nos lo vendieron como algo revolucionario, pero terminaron teniendo consecuencias catastróficas. Un ejemplo fue el DDT, el cual en 1969 se descubrió su eficacia como insecticida. Como erradicaba las plagas, pues redujo la hambruna y algunas enfermedades. Sin embargo, a la naturaleza no le gustó mucho esto, por lo que sacó su arma más potente, la selección natural. De esta forma, los insectos se fueron adaptando rápidamente a los insecticidas, por lo que sacaron incluso más potentes que el DDT. Este ciclo de adaptación y mejora se fue repitiendo constantemente. Lo que no sabían o ignoraban
era que también afectaba a los seres vivos de los alrededores. Entonces llegó Rachel Carson, una bióloga estadounidense que publicó un libro revolucionario, Silent Spring, o Primavera Silenciosa. En este libro se denuncia a la industria química y a la administración pública. Además, se recogen estudios en los que se prueban que se han intoxicado suelos y aguas, aunque también seres vivos como plantas, pájaros o incluso el humano. Ocurre que a medida que avanzamos en la cadena alimenticia, se van subiendo los niveles de intoxicación, a tal punto que incluso los pájaros perdían su fertilidad o si ponían huevos nacían polluelos con malformaciones. En caso de que la cría nazca sana, iba a heredar parte de los niveles de veneno de los padres. ¿Y quién está en la cima de la cadena alimenticia? Pues el humano. Muchos científicos se pusieron al DDT para comprobar sus consecuencias y todos mostraron los mismos síntomas del sistema nervioso: cansancio, pesadez, irritabilidad, en general sensación de incapacidad. Rachel Carson expone que los síntomas no solo aparecen tras una exposición aguda, como el caso de estos científicos, sino que también a una exposición prolongada, a hidrocarburos clorados y a fosfatos orgánicos. Además, se sabe que el DDT y algunos derivados actualmente son potencialmente cancerígenos. Por suerte, la labor de Rachel Carson se vio apoyada por una enorme presión científica, por lo que terminaron limitando muchísimo su uso. Y en cuanto a lo que dije antes de que se transmite de generación en generación, no os preocupéis porque ya ha bajado tanto que ya no es peligroso para nadie. En cuanto a los gases de efecto invernadero, siempre han ido cambiando, solo que muy lentamente. Sin embargo, tras la revolución industrial se ha elevado bastante las emisiones de estos gases. Los gases de efecto invernadero tienen ciertas propiedades que les permiten absorber la luz infrarroja, proveniente del rebote de algunos rayos del sol con el suelo de la Tierra. Para entenderlo, vamos a imaginar una molécula, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es una molécula lineal. Esta molécula, igual que todas, no son rígidas, sino que vibran. Es decir, pueden doblarse, puede haber una distribución asimétrica de las densidades de cargas en algún momento. Pues la radiación infrarroja es capaz de excitar estas moléculas para que vibren aún más. Esto significa más energía y más calor. Como he dicho antes, esto ayuda a que haya una temperatura óptima en el planeta. Sin embargo, el nivel de estos gases en la atmósfera ha aumentado drásticamente en los últimos años. Y esto conlleva dos cositas. En primer lugar, el calentamiento global, lo que obliga a muchas especies de muchos ecosistemas a emigrar a zonas más frescas, pudiendo producir plagas. También causa el deshielo y muchas olas de calor. En segundo lugar, la acidificación de los océanos, y esto os lo voy a explicar con un experimento. Aquí tenemos una disolución saturada de bicarbonato de sodio, y aquí tenemos vinagre de 6 grados, es decir, de 6% en volumen. Al juntar estas dos sustancias, pues lo que producimos, entre otras cosas, es dióxido de carbono, que es un gas que va a ir escapando por aquí. Yo lo voy a ir echando poco a poco, voy a ir levantando esto, lo echo, y el gas va a quedar atrapado y la única opción de escape, la única ruta de escape va a ser esta. Y aquí vamos a poner la probeta llena de agua. Bueno, en este caso va a ser esta disolución, ya que es más o menos neutra. Y bueno, pues poco a poco se va a ir acidificando. Ahora vamos a ir llenándolo. Para comprobar que es más o menos neutra, pues lo voy a enseñar. Es cercano como a 8, no llega a 10, más o menos. Vale, ya ha terminado prácticamente la reacción, entonces vamos a tomar una segunda muestra. Y ahora lo he hecho y se puede comprobar que el de la izquierda, es decir, el segundo, es más claro que el de la derecha. Se ha acidificado. Cuanto más claro es el verde, pues más ácido es. Actualmente se escucha mucho eso de los metales pesados, pero ¿realmente qué son? Pues la definición no está muy clara, pero se usan para referirse a aquellos metales que se acumulan en el organismo y que son tóxicos. Aparecen en el medio ambiente por obra humana, es decir, con baterías, con minería, con combustiones. A partir de aquí es la misma historia que con los pesticidas, es decir, a medida que vamos avanzando en la cadena alimenticia, se van aumentando los niveles de metales pesados. Algunos de estos metales son el arsénico, el mercurio o el plomo. Un punto bastante preocupante con respecto a los pesticidas es que estos pueden reaccionar, pueden oxidarse, pueden reducirse, pero siempre van a ser
metales pesados. Además, cuando reaccionan pueden dar lugar a productos incluso más peligrosos, como por ejemplo fue el caso de Minamata en Japón. Ahí vertían desechos a la bahía, los cuales contenían mercurio, y los microorganismos lo convertían en metilmercurio. Este último fue causante de la enfermedad de Minamata, ya que los peces que contenían este tóxico llegaban a los platos de la población del lugar, causando daños neurológicos. Para el final he dejado una que es muy poco conocida, la contaminación farmacéutica y de drogas. Pero, ¿cómo estas sustancias pueden acabar en el medio ambiente? Muchos medicamentos no se metabolizan del todo en el organismo, por lo que tienden a salir. Además, la industria farmacéutica puede llegar a no hacer una limpieza correcta y verter desechos. Estas sustancias pueden llegar a ser tóxicas o incluso alterar el comportamiento de ciertas especies, por lo que desequilibran los ecosistemas, como pasó en India. Ahí hubo un momento en el que se le daba diclofenaco al ganado, y cuando estos morían, pues los cadáveres se lo comían los buitres. Esto causaba que en los buitres hubiese una insuficiencia renal y que se terminasen muriendo, desapareciendo el 95% de los buitres. En este vídeo he hablado sobre 6 tipos de contaminación, pero ¿qué producen realmente? Varios estudios confirman que la frecuencia de cáncer en personas jóvenes ha ido aumentando. La Organización Mundial de la Salud ha apuntado a que esto es debido a fenómenos como la obesidad o el tabaco, pero también a contaminantes. Aunque se enfoca principalmente en que la contaminación del aire provoca cáncer de pulmón, también señala factores como la radioactividad o el arsénico. Entonces, ¿qué hacemos para que la contaminación desaparezca? Pues realmente no puede desaparecer porque hay algunos pasos que no podemos revertir, pero sí podemos tomar decisiones para que ocurra cada vez menos. Entre estas medidas están reutilizar o reciclar y gestionar los desechos adecuadamente, además de restaurar los ecosistemas. Sin embargo, hay una característica que yo considero fundamental y que tú, al ver el vídeo, ya la tienes, que es la conciencia. Ser conscientes de ciertas cosas que pasaron y que están pasando nos ayudan a tomar decisiones más verdes y sostenibles. Aquí quiero citar a un autor, Gunpei Yorifuji, que escribió La maravillosa vida de los elementos. Si poco a poco todos nos vamos convirtiendo en científicos, podremos cambiar nuestro punto de vista y vivir en armonía con el maravilloso mundo de los elementos. Lo importante es ser conscientes de los retrocesos y de los avances que ocurren en la actualidad. Si creéis que me he dejado algún tipo de contaminación, pues déjala en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete y dale like, porfa.